Y nosotros seguimos, pero vamos a seguir con este tema, viendo, recordando los puntos principales de lo que es la vida, de lo que fue la vida de Néstor Kirchner. Néstor Carlos Kirchner fue el presidente número 54 de la República Argentina. Asumió el 25 de mayo de 2003 hasta el 10 de diciembre de 2007, cuando fue sucedido en el cargo por su esposa, Cristina Fernández. Nació en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, el 25 de febrero de 1950 y se graduó de abogado en la Universidad de La Plata en 1976. Un año antes, en 1975, se casó con Cristina Fernández, también militante justicialista como él, con quien tuvo dos hijos, Máximo y Florencia. Funcionario de la administración de la provincia de Santa Cruz al retorno de la democracia en 1983, fue designado presidente de la Caja de Previsión Social de Río Gallegos. En 1987 fue elegido intendente de esa localidad y luego gobernador de la provincia por el Partido Justicialista en 1991, siendo reelecto en 1995 por más del 66% de los votos. Llegó a la presidencia en forma casi accidental. El entonces presidente en ejercicio, Eduardo Duhalde, le ofreció la sucesión tras haber recibido dos negativas de otros gobernadores. En 2003, Kirchner fue electo presidente con solo 22% de los votos contra 24% que obtuvo el expresidente Carlos Menem. Debía realizarse una segunda vuelta electoral que no se concretó por la renuncia de Menem a continuar la carrera. Una vez en la presidencia tomó esas medidas audaces depurando la Suprema Corte Ejemplar, cambiando las cúpulas militares y anuló las leyes de impunidad. En 2007 entregó el mando a su esposa Cristina Fernández, electa presidenta, pero siguió siendo un hombre de poder y era candidato firme a disputar las elecciones del año próximo. En 2009 fue elegido diputado de la Nación por la provincia de Buenos Aires. En 2010 fue elegido como secretario general de la UNASUR, cargo que desempeñaba al momento de su fallecimiento. También era presidente del Partido Justicialista desde el 10 de marzo pasado. Su salud se había deteriorado durante el último tiempo, al punto de haber sido operado 2 veces este año por problemas vasculares. Finalmente falleció en la mañana del 27 de octubre de 2010 a raíz de un paro cardíaco en la ciudad de El Calafate, en provincia de Santa Cruz. Su muerte deja numerosas incertidumbres. Y ya estamos recibiendo aquí en estudios a Diego Luján, quien es politólogo, analista, también argentino, residente en estos momentos en Uruguay. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Diego, ¿qué escenarios abre la muerte del expresidente argentino? Un hombre que, ya lo estábamos viendo, es un hombre de poder, ¿no? Atrás de la presidenta. Bueno, claramente mi primera impresión es que genera, como no podía ser de otra manera, una suerte de cimbronazo en el sistema político argentino que tenía en la figura de Néstor Kirchner un referente fundamental, tanto para quienes lo seguían como para quienes se oponían a sus políticas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la desaparición física de un líder como era Kirchner va a marcar con seguridad un reacomodamiento en el sistema político, pese a lo cual es muy difícil y por otro lado puede llegar a ser muy ingrato pronosticar en política en general y en Argentina en particular debido a las características un tanto especiales de su sistema político. Pese a lo cual yo creo que sí es posible esbozar los interrogantes más relevantes, más pertinentes que surgen a partir de este hecho y trazar algunos escenarios alternativos posibles, como tú me preguntabas recién. Y en ese sentido yo diría que la principal pregunta que surge luego de los hechos de la semana pasada es si es posible, si es viable un kirchnerismo sin Kirchner, ¿verdad? Y en eso, muchos se preguntan, ¿es el fin de la era acá? Claro, y empiezan a esbozar una suerte de Argentina post-kirchnerista. Yo diría que en lo que me es personal, es muy apresurado todavía para dictaminar el fin de esta era. Por lo pronto yo me remitiría a lo que sucedió, por ejemplo, en la década del 90 con Menem, ¿no? Es decir, claramente no fue posible un menemismo sin Menem. Si bien no hubo una desaparición física del expresidente Menem, sí hubo una desaparición política, y tras la cual se dispersó los apoyos y ese sector del peronismo, ¿no? Entonces yo diría que es posible que suceda algo parecido, pese a lo cual hay que recordar que todavía queda un año de gobierno de Cristina Fernández
Y en ese sentido vale la pena, se me ocurre, separar el análisis en qué es lo que puede pasar en torno al gobierno nacional y qué es lo que puede pasar en torno al Partido Justicialista. Recordemos que Kirchner era presidente del Partido Justicialista y por otro lado principal candidato a la presidencia por ese espacio el año que viene. Entonces, por el lado de lo que puede suceder con el gobierno, yo creo que Cristina Fernández tiene, digamos así, elementos para poder continuar con las políticas que venía aplicando, terminar... ¿Y qué apoyos buscará la mandataria? Bueno, ahí es interesante eso, en el sentido de que cabría esperar, probablemente, un reacomodamiento del gabinete, buscando dotarlo de piezas políticas relevantes que, cuando Kirchner estaba en vida, a veces era difícil, ¿verdad? Porque Kirchner maniobraba prácticamente en todos los espacios del gobierno y por lo tanto, en general, las figuras del gabinete eran de segunda línea. Y en ese sentido yo diría que cabe esperar la profundización de algunas figuras como Aníbal Fernández, como Julio De Vido, como el canciller Timerman, que son figuras de cierto peso, de relieve, y es de esperar que tengan un peso adicional en lo que queda del gobierno. ¿Puede haber algún problema de gobernabilidad, de que no se llegue al fin del mandato? Yo diría que es difícil pensar en esa posibilidad, toda vez que, como decíamos recién, hubo incluso durante el funeral del expresidente Kirchner una muestra de apoyo popular importante y, en principio, las primeras declaraciones de líderes importantes que son apoyos del gobierno, ¿verdad? Como ser el líder sindical Hugo Moyano, gobernadores importantes de provincias fuertes como el caso de Daniel Scioli de Buenos Aires. Y en ese sentido es muy importante ver qué sucede con la oposición, a quien también afecta la desaparición de Kirchner. Y en ese sentido habría que ver si la oposición asume un rol de apoyo institucional, de colaboración con el gobierno, aunque esta colaboración no implique, por supuesto, acuerdo, o si la oposición asume un papel que podríamos llamar más desleal hacia las instituciones y en ese sentido podría darse algo por el estilo. Yo creo que por el momento no existen riesgos de gobernabilidad en Argentina y que lo que sí existe es la posibilidad de que se dé un reacomodamiento en el sistema político en el sentido de que el Partido Justicialista históricamente es un partido muy verticalista que sigue habitualmente al líder y hasta ahora siempre había sucedido que el líder del gobierno era también el líder del partido. En este caso, Cristina Fernández es claramente el líder del gobierno, pero yo no sé hasta qué punto, es decir, al menos en lo formal no es la líder del justicialismo, y en lo real habría que ver cómo se suceden los hechos en los próximos días para poder aseverar eso, ¿no? Claro, ¿y qué pasa con el vicepresidente Cobos, quien no estuvo en el funeral, que le habrían dicho que no se apareciera, como también otras figuras importantes? Duhalde creo que tampoco estuvo. Duhalde tampoco estuvo. Yo creo que eso es un poco parte y pauta de alguna manera el clima político que se vive en Argentina desde que Néstor Kirchner asume el gobierno en 2003, ¿verdad? Es decir, un clima de cierta intolerancia, de cierta tensión entre el gobierno y la oposición. Tú fíjate que, como tú bien decías, el vicepresidente, bueno, no asiste al funeral ni al velatorio del expresidente, igual que Duhalde, que fue de alguna manera su mentor político, tampoco Elisa Carrió asistió. Y algunos líderes de la oposición que asistieron no llegaron hasta la primera línea, digamos, donde estaba la familia del presidente, sino que quedaron un poco relegados. Y eso tiene que ver también con la decisión de que el velatorio se lleve a cabo en la Casa Rosada, que es la sede del Poder Ejecutivo, cuando tradicionalmente a los expresidentes se los vela en el Congreso, que es un poco la casa representativa de la ciudadanía, ¿verdad? Y en ese sentido hay muestras de una cierta intolerancia que ha asignado todo el gobierno de Kirchner y de Cristina Fernández, y es posible que permanezca así en el año de gestión que le queda a la presidenta Fernández. Se puede hablar de una profundización del modelo, como estábamos escuchando a Fantini, pero ¿cambiará ahora el modo de gobernar de Cristina Fernández? Porque antes, bueno, tenía a su marido, que era un hombre fuerte, que hacía todas las alianzas por detrás, no lo escondía a ella, no lo escondía a él. Claro. ¿Cómo será ese modo? ¿Cómo afrontará ahora esa jefatura? Bueno, en mi particular opinión, supongo que una profundización del modelo podría darse, una radicalización desde el punto de vista discursivo, ¿verdad? Es decir, en los hechos, en la práctica,
es difícil que algo así ocurra sin que se den algunas condiciones previas. Por ejemplo, sería fundamental que el gobierno pudiera mantener su tropa legislativa, por decirlo de alguna forma, que estaba mantenida en gran parte por subsidios del Estado Nacional a las provincias, que disciplinaba la voluntad de los legisladores, y quien manejaba eso era Néstor Kirchner. Por otro lado, es importante pensar en si la presidenta Fernández va a asumir abiertamente su vocación reeleccionista o no. ¿Por qué? Porque si la presidenta desiste de eso, es muy probable que pierda apoyos en forma inmediata. Es decir, quien nada puede darle a un gobernador, por ejemplo, bueno, el gobernador nada le debe. Si la presidenta va a perder todo el poder en diciembre del 2011, digamos, es poco lo que puede exigirle a gobernadores. Por otro lado, si la presidenta apunta decididamente hacia la reelección... Bueno, ya el canciller lo dijo, ¿no? El canciller la postuló, pero hubo algunos gobernadores que salieron rápidamente a relativizar al menos esos dichos. Yo creo que la presidenta Fernández lo que va a hacer es no pronunciarse al respecto, buscando mantener cohesionados a los apoyos que hoy por hoy tiene el gobierno, de modo de basar en esa incertidumbre acerca de su reelección parte de su estrategia de cohesión partidaria, ¿no? Me voy un poquito de Argentina. ¿Qué impactos puede llegar a tener esta desaparición en la región? Pienso también en Uruguay, la UNASUR también, que digamos era un punto también de fricción. Bueno, sí, ciertamente Néstor Kirchner se había trazado como estrategia para los años en que gobernara su esposa una cierta carrera regional, y parte fundamental de esa estrategia era lograr la presidencia de UNASUR, cosa que finalmente, a partir del apoyo del presidente Mujica de Uruguay, que levanta el veto de Tabaré Vázquez, había logrado. En virtud de eso había tenido algunas participaciones, como en los sucesos de Ecuador, que habían sido relativamente exitosos y que como tal le habían dado cierto prestigio a nivel regional. En ese sentido, la próxima reunión de UNASUR claramente va a tener que elegir a un nuevo secretario general que por carta orgánica no puede ser argentino. Es decir, que ahí, digamos, yo creo que ahí hay un flanco que no va a ser problemático para la Argentina, toda vez que la candidatura a la Secretaría General se va a disputar entre otros líderes, y claramente aparecían Lula y la expresidenta de Chile, Bachelet, como posibles candidatos a suceder a Néstor Kirchner en UNASUR, ¿no? Diego Luján, muchísimas gracias y seguiremos hablando porque esto recién comienza, ¿no? Cómo no, gracias. Y nosotros venimos enseguida de la pausa, vamos a abordar qué es lo que está pasando en estos momentos en Brasil.